Que Dios les bendiga. Quería invitarle a ver su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Podemos ver que aquí la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios real, un solo Dios creador del cielo, la tierra, lo visible y lo invisible, que es el Todopoderoso, que es el que formó al hombre del barro y sopló aliento en su vida, y de la costilla del hombre formó a la mujer y que los unió para que sean una sola carne, y de ahí se formó el matrimonio, algo que Dios instituyó, ¿no? Dice también en el Génesis, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es algo que no inventó la sociedad, sino que Dios creó la familia. Pero podemos ver algo que también es lo que quiero resaltar, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, alguien que puede mediar, alguien que puede llegar al Padre. Es más, dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre y que intercede, que pide por nosotros. Entonces, debemos entender que Él es el único medio para llegar a Dios. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Pero cuando miraba un poco Isaías capítulo 44, versículo 9, podemos ver que muchos de nosotros quizás en la ignorancia de conocer cuál es el camino, cuál es la verdad, en la ignorancia de saber cuál es el camino al cielo, cuál es el camino a la eternidad, cuál es el camino de Dios para vivir realmente en comunión con Dios, en paz, en armonía. Vemos que quizás nosotros también en la ignorancia buscábamos a Dios en diferentes lugares, teníamos un deseo de comunicarnos con Dios y lo hacíamos muchas veces erróneamente hasta que conocimos la verdad, ¿no? Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hizo libre la verdad? De la ignorancia. Primero de la ignorancia que teníamos frente a nuestra búsqueda de Dios, que buscamos, como también vemos en Isaías 44:9, en imágenes, en amuletos, en cosas de yeso, de madera, de mármol, que tenían figuras o formas diferentes, de humanos, de santos, de diferentes cosas, y no encontrábamos a Dios porque Dios no está ahí. Por eso el ángel le dijo a la mujer que buscaba a Jesús, no busques entre los muertos al que está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Por eso Dios quiere sacarnos de la ignorancia a través del conocimiento de la palabra de Dios. Aquí en este versículo 9 del capítulo 45 de Isaías dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y el 12 dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en el ascua, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con el cepillo, le da figura con el compás, lo hace con forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Vemos que en ese tiempo también se formaban ídolos. Hoy estamos modernizados, ¿no? Hoy los ídolos de madera, de yeso, de mármol, de cualquier material, se hacen en un molde y salen como en una cinta, luego se pinta, se le ponen los ojos, los ojitos, se le pone el atuendo, se lo adorna, pero el principio es que
tanto en ese tiempo como en este tiempo, mucha gente le pide a un Dios hecho de manos de hombres que no ven, que no entienden, que no se mueven, que no tienen aliento, tal cual lo dice el Salmo 115 y el Salmo 135 en la Biblia. Vemos que en esa ignorancia quizás muchos de nosotros estábamos y no teníamos respuesta de Dios. No podíamos tener respuesta de Dios porque Dios no responde a través de amuletos o de figuras o de la idolatría, como se le puede llamar. Vemos que en ese tiempo el relato de este capítulo 44 habla de que en ese tiempo cortaban un árbol, con parte del árbol, bueno, lo iban trabajando con sus reglas, con sus herramientas, las que tenían en ese tiempo, y le hacían una cara y le hacían como una ropa, y luego lo tenían en su casa y le pedían y le prenderían, no sé si le prenderían vela o qué otra cosa, pidiéndole algo que era inerte, que no tenía vida y que no puede llegar nuestras oraciones a Dios por medio de ninguna estatua, ninguna imagen, ningún santo, ni nada por el estilo. Y con la otra parte de esa artesanía, porque con una parte hacían la artesanía y hacían una figura humana de hombre o de mujer, y con la otra parte se hacían un asado, ¿no? Pero el entendimiento estaba embotado, ¿no? Por eso fíjese lo que dice el versículo 15, seguimos por el 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse, se enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: me calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Fíjese que el grado de confusión o de ignorancia, cuando nosotros no conocemos la Biblia, la palabra de Dios, podemos llegar a este error, pedirle a algo que sabemos que Dios aborrece, rechaza, es repugnante, que es pedirle a un muerto, ¿no? Deuteronomio 18 también habla de que esas prácticas eran de los paganos, esas prácticas eran de aquellas personas que tenían otros dioses que eran también de diferentes metales, ¿no? Pero fíjese lo que dice el versículo 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco del árbol. Quiere decir que cuando el entendimiento está cerrado, la persona no alcanza a entender, en este caso, en ese tiempo, que con parte había hecho cocer su asado, su carne, y con otra parte había hecho una estatua y le pedía y se arrodillaba, y su entendimiento estaba cerrado, ¿no? Por eso el 20 dice: de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía. Es decir, que nuestra mente se desvía cuando realmente nosotros no estamos orientados por lo que Dios estableció, por lo que Dios determinó, por lo que Dios dejó en las Escrituras. Dice: para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es tremendo, ¿no? Porque quizás muchos de nosotros también vivimos en esta ignorancia, pero damos gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios que yo creo que a través de esta enseñanza, esta palabra, quizás tú estás pidiéndole a algo de una manera incorrecta. Por eso te animo a que tú le puedas pedir a Dios en el nombre de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No solo que Jesucristo es el mediador y que nuestras peticiones llegan delante de Dios, sino que es el único que puede salvarnos, que puede darnos salvación, porque no hay otro nombre, dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador, no hay otro intercesor. No es María, no es los santos apóstoles, no es algún paisano bueno,
no es alguna buena virgen, no hay otro mediador, solo Jesucristo es lo que dice la Escritura. Por eso te animo a que la leas, te animo a que la estudies y que conozcas a un Dios que está vivo, que es real, que puede cambiar tu corazón, sanar tu alma, llenarte de alegría y saber que Él nunca te va a dejar, liberarte de los temores, de las ansiedades y traer en ti la medicina eficaz. Por eso te animo a que te acerques a Jesucristo. Te animo a que lo busques ahí en tu pieza, te arrodilles en tu cama y le pidas: Señor Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero conocer al Padre. Y Dios se va a dar a conocer a través de la palabra, porque dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia. Y a través de la palabra de Dios conocemos el carácter de Dios, conocemos lo que está bien y lo que está mal, conocemos lo que es santo y lo que es profano, conocemos lo que realmente a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Por eso, si estás escuchando esta palabra, Dios te está hablando para que busques al que vive en el lugar correcto, que lo busques en oración, que le pidas con tus palabras: Señor Jesús, entra a mi corazón, sé tú mi Señor, sé tú mi Rey, goberná mi vida, llena mi alma, llena mis vacíos, y tu vida nunca más será la misma. Desde el momento que recibas a Jesús, algo en tu interior va a empezar a cambiar. Es la presencia de Dios, es Dios caminando contigo, acompañándote y librándote del mal, protegiéndote y llevándote a una vida diferente. Que Dios te bendiga.